Ya estamos de regreso y quiero contarte que en Harmony Home y Deco vas a encontrar todo para perfumar y decorar tu hogar. Velas aromáticas, difusores, spray y decoraciones para todos tus espacios. Encontralos en calle Méndez 1239 y en su Instagram como Harmony-Home y Deco. Muchas gracias, Nati, por acompañarnos en Punto de Vista con Harmony. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que él es el doctor Amin Gauto, neurólogo infantil. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todo el equipo de Canal 6? Muchas gracias por la invitación. Me acaba muy bien, muy contento de estar de nuevo acá. Sí, gracias por siempre acompañarnos y traernos información tan importante de este tema que por ahí, que es la epilepsia en niños, por ahí no se habla mucho. Entonces quiero que me cuentes qué es la epilepsia en sí, ¿sí? Para hacer como un recordatorio. Perfecto. La epilepsia, qué loco esto de no se hable porque es de las patologías que más vemos justamente en niños y es muy común en la edad pediátrica. Cualquier distintos tipos de convulsiones, sí, o distintos tipos de epilepsia, que ahora lo charlamos también. Pero la epilepsia se da, básicamente nuestras neuronas se comunican con electricidad. Sí. ¿Sí? Y hay que seguir un circuito específico de un grupo de neuronas de la A a la B a la C para realizar distintos movimientos o distintas acciones. Entonces, bien, si quiero levantar mi brazo, abrir mi mano y agarrar el vaso de agua para tomar un trago, mi cerebro lo tiene que hacer de una forma secuencial. Y ese bien, mensaje es enviado con electricidad. Entonces, lo que pasa en la epilepsia es que el mensaje no se envía de la neurona por el camino A a la B, a la C, claro, a la D secuencialmente, claro, sino que las descargas son difusas. Entonces pasa de la A a la B, de la A también a la C y a la D y ahí se activan todos los músculos al mismo tiempo, que es lo que nos da en definitiva las características que todos conocemos de las epilepsias más comunes, que el cuerpo se pone duro, las sacudidas. ¿Eso se llama convulsión? Efectivamente. Nosotros también usamos por ahí el término crisis, que nos van a... Siempre nos van a escuchar en todos lados nombrar las crisis. Sí, porque viste que se va cambiando también la forma de decir y está bueno. Totalmente. Una crisis. Los dos son válidos. Los dos son válidos. ¿Y a qué edad se suele dar en niños o cuándo se puede detectar esto? Justamente vale aclarar que la epilepsia no es una enfermedad, son muchas patologías. Hay distintos tipos, es lo mismo que decir, por ejemplo, el cáncer, no es una sola enfermedad. Claro. Cada tipo de cáncer es diferente en sus características, su evolución, su pronóstico. Con la epilepsia pasa exactamente lo mismo. Distintas edades tienden a tener distintos tipos de epilepsia y esto va desde el día 1 de vida hasta el último día de vida que puede pasar esto. Entonces es muy amplio. ¿Se puede decir que tienen grados? ¿O no? No grados, porque como decimos son enfermedades diferentes cada tipo de epilepsia, entonces cada una tiene sus características y su pronóstico diferente, justamente. Entonces hay algunas más agresivas que otras. Nosotros, por suerte, en la población pediátrica, la gran mayoría de epilepsias son tratables, controlables y estables, por suerte. ¿Eso sería con medicación? Efectivamente, con medicación. En algunos casos tampoco hace falta incluso, ¿sí? Son casos que la epilepsia, como nosotros podemos reconocer tal síndrome en particular, que incluso muchas veces se pueden manejar de distintas formas. Claro. No necesariamente es medicación tampoco el tratamiento de la epilepsia. Hoy en día tenemos terapia cetogénica, cirugías para la epilepsia. Claro, hay mucho avance. Exactamente, colocación de estimuladores del nervio vago, por ejemplo. Todas cosas no farmacológicas también que tenemos para tratar a la epilepsia. ¿Y cómo un padre por ahí puede detectar? Cuando va al pediatra y recién puede decir, bueno, detecto algún síntoma, o cuáles son para estar alerta? ¿Cómo sería? Por lo general, la verdad que los tipos de convulsiones, cuando hay una convulsión clara, es súper clara y no hay muchas dudas, ¿sí? Justamente hay distintos tipos de convulsiones que sí por ahí son más raras y uno dice, pucha, esto no me suena tanto. En el imaginario colectivo siempre tenemos la convulsión que vemos en las películas, que el cuerpo se pone duro, que se empieza a sacudir, que espuma la boca, que típicamente son las crisis tónico-clónicas generalizadas o clónicas generalizadas. Pero después hay tipos más raros, por ejemplo, como la epilepsia de ausencia, que es muy común desde los 4 años, que puede pasar, que son estos episodios donde la persona se queda tildada mirando la nada, a veces acompañada de unos
de mioclonías oculares, unos parpadeos, cosas sutiles que por ahí son más difíciles de reconocer. Claro, detectar que sea normal. Exactamente, o por ejemplo en el síndrome de West, que es una de las encefalopatías epilépticas, una de las epilepsias más complicadas, más graves que se dan en la infancia, son característicos los espasmos epilépticos, que es un tipo de convulsión en donde hay una contracción muy rápida. Son varias crisis muy cortitas, muy de seguidas, que por ahí eso tampoco uno lo tiene normalmente. Claro. Por eso el seguimiento con el pediatra, que es el que primero lo suele detectar y nos lo envía a nosotros, es súper importante. Y ahí, Amin, ¿cómo sería el diagnóstico? Porque eso, como decís, bueno, hay diferentes clases. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Decir, bueno, ¿cuál tiene? ¿Cómo sigo? Muy buena pregunta eso. Actualmente hay una definición práctica de la epilepsia que nos permite a nosotros hacer diagnósticos con 3 características. Bien. Con 3 posibles determinantes para hacer diagnóstico de epilepsia. Uno es tener una convulsión no provocada. Por no provocada, entiéndase algo a la cual no le encontramos una causa. Por ejemplo, bien, si muy común en la edad pediátrica las convulsiones febriles. Claro. ¿sí? Esas tienen una causa particular que es la fiebre, por fiebre, ejemplo. claro. Entonces es una crisis provocada por algo. O trastornos de que baja mucho el sodio o cuando hay hipoglucemia. Entonces yo ahí tengo una causa de esta convulsión, entonces esta convulsión sí es provocada. Bien. Para la definición de epilepsia necesitamos justamente crisis no provocadas, que no tengan alguna causa identificable en primera instancia. Y entonces podemos tener una crisis no provocada separada de por lo menos 24 horas de otra crisis no provocada. Y fíjate que acá no estoy nombrando ningún método complementario para el diagnóstico de epilepsia. No. Es solamente con la clínica del paciente. Y las otras 2 opciones son cuando tenemos una crisis no provocada y alguna lesión o alguna característica que nos aumente la probabilidad de volver a convulsionar. Que en definitiva la epilepsia es la reiteración de las convulsiones. Claro. Por ejemplo, una persona que sufrió un accidente de tránsito muy grave y terminó con una lesión cerebral, tuvo una convulsión, pero sabemos que en un cerebro dañado las convulsiones son más frecuentes. Entonces, con una convulsión y una lesión de estas, por ejemplo, ya puedo hacer también diagnóstico de epilepsia. Y en el tercero de los casos, una convulsión no provocada, seguida de algún estudio complementario, algunas características que a nosotros nos hagan recordar alguno de los síndromes epilépticos que ya conocemos. Por ejemplo, el tipo de epilepsias de ausencia, ¿sí? Que es muy común que las tengan y son bien características que se gatillen o empiecen las crisis cuando hiperventilamos. Por ejemplo, entre muchas otras cosas, o un electroencefalograma o mapeo cerebral, que es el estudio que más pedimos nosotros en la epilepsia, para determinar la actividad eléctrica normal de la que hablamos al principio en nuestros pacientes. Bueno, antes de irnos con las consultas que tiene Martín, quiero preguntarte, ¿hay alguna causa, o sea, un motivo, un factor que vos digas, puede ser que sea por esto o no? Excelente pregunta. Hay muchos, ¿sí? Y es más, distintas causas nos pueden dar un mismo tipo de epilepsia. Por ejemplo, lo que hablamos del síndrome de West. Sí. Síndrome de West puede ser de causa genética, de causa lesional, por ejemplo, cuando hay una lesión, un traumatismo, un golpe, lo que sea, o incluso muchas veces idiopático cuando no se le encuentra tampoco una causa en particular. Entonces, si esto ocurre para cada uno de los tipos de epilepsia que conocemos nosotros, hay muchas causas que pueden provocar la epilepsia. Bien. Bueno, ahora vamos con las consultas de Martín. ¿Me quedo escuchando porque es impecable? Buenas noches, Amin, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Mira, pregunta de Mariana, mamá de Santiago de 8 años. Doctor, mi hijo tiene una crisis cada varios meses. ¿Es normal que a veces no nos demos cuenta de que está ocurriendo? A veces parece que solo se queda congelado unos segundos. Pasa justamente lo que decíamos. Sí. Muchas veces por desconocimiento del tipo de crisis uno dice, no, está colgado nomás. Claro. Se quedó un ratito, se perdió, él es así despistado. Se queda mirando la nave así. Por el desconocimiento no se cataloga como una crisis. Entonces, de ahí la importancia también de charlarlo a esto justamente para decir, pucha, capaz que esto está bueno que lo consulte también antes. Bien. Y lo estudiemos y lo tratemos a tiempo, por ejemplo. Otra, dice Valeria. Mi nieto toma medicación para la epilepsia. Me preocupa que los medicamentos le afecten en su desarrollo escolar y que esté demasiado dormido
para prestar atención. ¿Qué podemos esperar de los efectos secundarios? Muy buena pregunta, también es de las que más nos hacen en consultorio y por lo general yo trato siempre de decirles los efectos adversos más esperables a mis pacientes para esta medicación. El tema es que por lo general todas las medicaciones antiepilépticas, sobre todo al principio del tratamiento, dan sueño. Es algo que hay que aclarar esto porque lo van a ver redormido y todo papá se va a asustar, se va a preocupar. Pero por lo general el sueño se da al principio del tratamiento y los pacientes tienden a acostumbrarse a eso. Y después de 1 o 2 semanas ya suelen estar mucho más despiertos y vuelven a ser los mismos de siempre. Entonces es importante avisar esto para decir, pucha, esto lo podemos esperar, ¿sí? Y también aclarar que cada medicación es diferente. Entonces si usamos una medicación o la otra, tenemos distintos efectos adversos a los cuales estar atentos. Claro, qué importante decir eso como profesional, ¿no? Porque encima que le dices tu hijo, te tienen que medicar, que ya es como medicar, es como ¿por qué? Es como un tema es un que preocupa. estigma a los papás y se entiende eso de que siempre preocupa, ¿sí? Sea una medicación para la conducta, una medicación para lo que para sea, la epilepsia. Bien, tengo otra pregunta. He notado que uno de mis alumnos a veces se queda dormido mirando al vacío y parece no responder. ¿Podría ser una crisis de ausencia o algo que debo ignorar? Efectivamente, es uno de los signos de alarma. Nosotros decimos, pero esto sí amerita una consulta, verlo y estudiarlo y revisarlo también un poquito más. Claro, también se puede tratar primero con el plantel de si el colegio tiene algún tipo de plantel de psicopedagogos, ¿no? Totalmente. Nosotras muchas de las derivaciones son justamente por psicopedagogía, maestros, colegas. Mucha de la educación de los pacientes nos lo manda a nosotros para que lo estudiemos. En particular esto de las ausencias sí está bueno consultarlo con un profesional. Es verdad que hay otros episodios paroxísticos no epilépticos que son todo un tema aparte, por ejemplo, que son los episodios de daydreaming o soñar despierto, que también son uno de los diagnósticos diferenciales, que no pasa nada con las epilepsias de ausencia de la niñez, por ejemplo, que sí hay que medicarla. Bien. Qué importante, ¿no? Esto de que los padres presten atención, como observar al niño. Como ir observando, viendo, no decir, viste, como decía, queda tildado, como evaluarlo y después cuando haga la consulta al pediatra, como informar eso. Totalmente. Eso creo que ahí es como la clave, de decir, observemos y digamos, no pensar que... Exacto, y la idea es justamente de acá que lo discutamos y que esto salga y que lo vea gente y que por ahí justo le llamemos la atención a alguien que está viendo el programa y que diga, claro, voy a mirar un poco más. Esto a la próxima vez que vaya al pediatra le cuento esto por las dudas. Bien. Una última, dice, mi vecina dice que la dieta cetogénica es buena para la epilepsia. ¿Es verdad? Totalmente. La terapia cetogénica, nosotros tratamos de hacer la distinción más que dieta, tratamos de usar la palabra terapia, porque no estamos buscando la dieta como para bajar de peso o para hacer eso, sino que tiene todo un mecanismo de acción antiinflamatorio a nivel cerebral que funciona muy bien para la epilepsia. Hay algunos tipos particulares de epilepsia en la cual nosotros usamos esta terapia de entrada, que son indicaciones muy específicas, pero por lo general la terapia cetogénica se está guardando un poco más para las que son epilepsias farmacoresistentes, antes conocidas como refractarias, justamente, pero es una muy buena opción en muchos casos. Lo importante es charlarlo porque no todo paciente es candidato. Y si yo uso la dieta cetogénica en un paciente que no es candidato, incluso le puedo hacer peor. ¿De qué se trata esta dieta, vamos, para el que no sabe? Dijo la que no sabe, bueno, no sé. Nuestro cerebro normalmente se alimenta de glucosa. ¿Sí? Es un órgano que de los pocos que solamente se puede alimentar de azúcar y sustancias derivadas. Entonces, el azúcar es una molécula muy grande muchas veces y muy proinflamatoria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es justamente una dieta reducida en azúcares e hidratos de carbono para que la principal fuente de alimento del cerebro no sean este tipo de azúcares más grandes como la glucosa, sino los cuerpos cetónicos, de ahí el nombre dieta cetogénica, que son cada vez se le descubren más y más mecanismos de acción antiinflamatorio que actúa sobre canales de voltaje del cerebro, miles cada vez más, y así es como funciona justamente.
disminuyendo. Claro, La idea es encima- que el cerebro se alimente de las cetonas, los cuerpos cetónicos, y no del azúcar. Claro. Y más en esa edad en donde está como muy presente el azúcar en los niños. Totalmente. Hoy. Por eso. Y es muy difícil, y de hecho en la dieta cetogénica, en la terapia cetogénica, uno de los problemas que tenemos es la adhesión al tratamiento, Sí, porque sí. por desconocimiento pasa que ¿qué abuela no le quiere dar una galletita a su Claro. nieto? Sí, Y es complicado. nos pasa de que le dio una galletita, salió del rango de cetonas adecuado para mantener estable sus crisis, y vuelven Y ya las no ayuda. convulsiones y se complica también. Bien. ¿Tenemos una más? Estamos, a ver. Dice, ¿qué debemos hacer si nuestro hijo tiene una convulsión frente a nosotros? ¿Debemos sujetarlo, ponerlo boca arriba? Hay muchos mitos sobre esto. Un papá pregunta acá. Hay un montón, y por suerte cada vez estoy escuchando menos, y hay cada vez más información al respecto. Por lo general, hay dos cosas que sí o sí tenemos que hacer. Yo les digo así porque entre menos, más fácil de acordarnos. Claro. Uno, poner al paciente de costado, Bien. a la persona, sea grande, chico, lo que pase, y cada tipo de epilepsia es particular, pero por lo general las crisis grandes generalizadas hay que ponerlos de costado. ¿Para qué? Por si llega a vomitar o si tiene mucha Bien. saliva, que todo eso salga para afuera y él o ella o la persona que está teniendo la crisis no lo trague y no se aspire con eso. Bien. Y como segunda cosa importante es el tema de evitar los golpes, ¿sí? Durante los movimientos tónicos o los clónicos generalizados, ¿qué es lo que puede pasar? Que con una sacudida te Se golpees lastime. la cabeza, te lastimes contra algo. Entonces lo que se sugiere siempre es poner al paciente de costado Bien. y tener o alguna almohada o algo, Ah. o si no hay nada cerca, arrodillarse uno y poner la cabeza sobre el muslo. Ya está más que bien. Bien. No está bueno que nos golpeemos las manos, las piernas, pero lo que Pero, no queremos claro, es es la justamente cabeza. proteger la cabeza en estos casos, ¿sí? Y les agrego unas cositas más para todo el Sí. mundo también que está viendo. A nosotros nos sirve un montón si después nos pueden traer al consultorio una filmación de cómo son los episodios. Es un momento re estresante si es la primera vez que les pasa Claro. esto, totalmente entendible, pero a nosotros nos dice un montón de la semiología y el tipo de convulsión que en definitiva a nosotros nos sirve para determinar un síndrome y elegir una medicación lo más adecuada posible el día de mañana, justamente con estas características. Así que si pueden filmarlo, genial. Y otra cosa, hay que controlar el tiempo, porque el tiempo es crucial cuando hablamos de una convulsión, ¿sí? Las crisis hay que tratarlas lo antes posible, entonces también nos sirve decir cuánto tiempo pasó cuando llegó al hospital, por ejemplo, una convulsión. Y eso es un dato muy bueno si tienen un reloj de pulsera o si hay más de una Sí, persona, anotás en el pedirle a alguien celu. que mida el tiempo desde el momento en que empezó la convulsión. Después, el tema de los mitos de lo tengo que abrazar fuerte Sí. para que no se sacuda, La le tengo que lengua. tirar agua, se va a tragar la lengua, eso no pasa. La lengua está pegada a la boca, no se va a tragar la lengua, Bien. que es un mito de Sí, los sí, más de populares siempre, de siempre sí. que hay. ¿Tenemos alguna más, Martín? Estamos. Bueno, yo para finalizar te quería consultar que hoy en día, siempre lo hablamos acá en el programa, el tema de las pantallas. El tema de las pantallas, estamos hablando de los niños, ¿afecta a la parte cognitiva? Vos sabés que se ven muchos casos donde lo más afectado de las pantallas es retraso en el lenguaje. Bien. ¿Sí? Se ven el aislamiento y síntomas de retraso en el lenguaje cuando usamos muchas pantallas muy de seguido. Actualmente la OMS recomienda aproximadamente, idealmente hasta los 5 años, nada de pantallas. ¿Sí? Sí. De los 5 a los 6 inclusive, recordemos que entre menos mejor. Bien. Y eso también Sí. aplica a los adultos, ¿eh? Nosotros vivimos con muchas pantallas también. De los 5 hasta la adolescencia, máximo 1 hora de pantallas. Incluye celu, incluye tele, incluye Todo. tablet, computadora, notebook, todo tipo de pantallas. Y a partir de los 12 años, el punto está en que son 2 horas de pantallas, pero vamos a hacer unas aclaraciones a esto. Primero que la supervisión es importante acá, sobre todo en pacientes más chicos. No hay que evitar el tomar la pantalla mientras yo me voy a Sí. tomar esto, que tenemos que ir al súper Sí. a comprar unas cosas y quédate tranquilo esto. Ese es el peor uso de pantalla que podemos tener. Si usamos las pantallas tiene que ser compartido, que mirar la tele de última sea un evento Claro. social,
compartido entre todos en familia, no como le decimos nosotros, el chupete electrónico Sí, de eso toma te iba a decir, esto chupete. y quédate ahí Claro. con eso y mira quédate cualquier tranquilo cosa, o mientras sea, hacemos nosotros los adultos Sí. otra cosa, ¿sí? Y el tema de las pantallas en particular en la edad del adolescente es muy difícil Sí. charlarlo porque hoy en día está tan difundido que sí. lo van a hacer. Lo importante Y es todos. hablar de la seguridad tanto económica como integral Sí. de este adolescente que recién se inicia en el mundo de redes sociales, de las pantallas, Sí. de todo esto para justamente salvaguardar la integridad de esa persona, ¿sí? Porque hay mucha gente mala también dando vueltas Sí, que sí, lo busca hablamos. aprovecharse de los niños. Y sí. Bueno, entonces, de cierta manera, influye, como decir, bueno, por un Influye lado en el lenguaje. La totalmente, atención también, sí. todo. Y la atención pasa en particular porque hoy el consumo que hay de pantallas, que hacemos todos también la pantalla y no nos salvamos ni uno, es el down scrolling, de agarrar Sí. el celular y ir pasándolo uno, sin tener que realmente prestarle atención a absolutamente nada. Por ahí lo que Claro. se recomienda justamente si vamos a usar una pantalla es que sean justamente programas, Claro, algo, chats, algo que fijo, nutra por lo menos, ¿no? que nutra por lo menos, y algo fijo que no implique un cambio de plano cada 2 segundos, porque la Bien. mayoría de Claro, es todas las todo cosas rápido. que vemos son 2 segundos de un plano, 2 segundos del otro, 2 Sí. segundos del otro, que sea algo fijo, estático, donde la persona también tenga que concentrarse en lo que está viendo Bien.